siempre que sacamos un día para hablar lo nuevo, nos reunimos aquí para soltar el chismecito y estar al día de todo, ¿verdad? Lo que se anda diciendo. Así que bienvenidos una vez más, un episodio más de Hablando lo Nuevo, temporada 4, retomando este formato que tanto nos gusta y que tanto ustedes han recibido bien. Gracias por estar ahí con nosotros conectados, Anthony Vega, con ustedes y Yael López. ¿Cómo estás, hermano? Excelente, una vez más. De verdad, hemos tenido mucha constancia en este formato, me da mucho gusto y además, como tú dices, ha sido un formato que ha sido bien recibido por la gente, entonces también estamos muy agradecidos por eso. Exactamente, realmente sí, agradecidos con la gente que está ahí, ¿verdad? Todo el tiempo viéndonos, escuchándonos, como decimos, escuchando el chismecito. Así que agradecido con todos ustedes que se conectan. Como siempre les invito a que, mira, suscríbete, es completamente gratis la suscripción a este canal, eso nos ayuda un montón. O sea, tu suscripción nos ayuda increíblemente a poder alcanzar las metas que todo youtuber tiene. Verdad, vamos por un muy buen camino y esa suscripción es muy valiosa. También ese like y que comentes este video, que esté parte de la dinámica de estos debates que se forman aquí, estas conversaciones que siempre tenemos, y compartirlo con los demás para que las más personas, tus amigos, tus familiares, esos panas con los que tú hablas y tienes estos debates también sobre noticias del mundo del entretenimiento, puedan conocernos a nosotros todos y puedan unirse a esta gran comunidad. Estamos en julio, empezando julio, viene un mes cargadito de grandes estrenos, muchas cosas por ahí. Y pues nuestra primera noticia tiene que ver con uno de esos grandes estrenos de este mes de julio, nuevos detalles que se han revelado sobre este filme y demás, pero te dejo a ti a que nos des la noticia. Sí, bueno, la primera noticia, hoy vamos a hablar justo como tú dices de dos estrenos importantes de este mes de julio, pero el primer tema y uno de los más importantes, creo yo, es el tema de Superman. Esta semana, como muchos ya sabrán, James Gunn y el elenco participaron ya en el tour de prensa, empezaron a dar diferentes declaraciones a medios de comunicación, a youtubers, etcétera. Y en una de estas conversaciones, que la verdad todas estuvieron muy interesantes, James Gunn reveló varias cosas. La primera de ellas es que, bueno, Superman va a ser un personaje constante en varios proyectos del DCU. No es un tipo que nada más va a aparecer en las películas y desaparecer, sino que de acuerdo con sus palabras, va a estar presente en más momentos. Pero eso no es todo, sino también que confirmó la presencia de los hipnoglases en la película. Estos, aunque suenen como una herramienta, en realidad son un superpoder que tiene Clark desde hace muchísimos años, solamente que no se exploró mucho. El concepto de los hipnoglases, para quien no lo conozca, se introdujo en la década de 1940, en donde se presentó que pues Superman podía confundir a la gente con un rayo que salía de sus ojos, ¿no? Para que nadie notara que Clark y Superman eran la misma persona. Y en ese momento, en 1940, no se explicó mucho el concepto, pero en 1978 se volvió a hablar del tema y se dijo que pues lo que pasaba era que Clark usaba un rayo que salía de sus ojos para hipnotizar a las personas cuando las tenía enfrente y gracias a esto pues era capaz de convencerlos de que no era Superman y que no se parecían en nada. Obviamente se llaman hipnoglases porque en teoría el efecto se ve potenciado por los lentes de Clark, etcétera, ¿no? Claro. Es una idea muy interesante que la haya añadido, aunque yo estoy de acuerdo con la postura de muchos fans de que por primera vez en la historia creo que eso no era necesario, porque creo que por primera vez en la historia uno simplemente con verlos puede darse cuenta de que Clark y Superman son dos personas distintas. Sí, sí. Entonces es extraño. Ya, sí, realmente, y lo he leído y hasta cierto punto estoy de acuerdo, porque yo creo que ha sido la mayor diferencia que hay entre lo que es Superman
lo que es Clark Kent que se ha logrado hasta el momento. Peinado distinto, postura distinta, al pana cuando es Clark Kent se le ve incluso hasta papada y todo eso. O sea, es como que bien diferente, pero no critico tampoco el recurso. O sea, se está trayendo un recurso que yo creo que mucha gente ha pasado mucho tiempo de su vida desconociendo que esto existía. Yo soy uno, yo lo admito, yo desconocía de esto hasta literalmente cuando salieron estas expresiones de que él dice, James Gunn dice, esto es canon en los cómics, pero mucha gente lo ha olvidado. Y cuando yo escuché eso, yo pues, hice la búsqueda y ya, está ahí. So, me parece chévere porque, ¿verdad? Mucha gente hemos vivido siempre con que, diantre, esa gente que vive alrededor de este pana es bien tonta. Porque solamente con él ponerse unos espejuelos, pues ya es otra persona, ya es totalmente diferente y verdad, incluso ha hecho parodias y cuestiones con todo este elemento. Pero creo que está cool que finalmente, ¿verdad? Una generación venga a conocer que esto en realidad está en los cómics, es un recurso que está ahí. Y más que eso, más que un recurso, como mencionabas, es pues, una habilidad, un poder eh, de él, que pues más que todo es un rayo hipnotizador, no es como que fuera que los espejuelos como tal tienen el poder. No sé, me parece cool, me pareció interesante realmente. Y fíjate que también una de las cosas más graciosas, digamos, de la declaración de Gon es que en esta charla él dice, es que es un concepto que se olvida de los cómics y uno dice, Claro, evidentemente, o sea, su sí, última sí. mención fue hace como 50 años. Es evidente que la gente no se va a acordar de eso, o sea, es todavía de la época dorada de Superman. Entonces, Ujú, ujú. él lo ha dicho y lo dejó claro en esa misma charla. Esto fue un intento por darle realismo a la historia porque él decía, cuando yo estaba escribiendo el guión, a mí me parecía ridículo que tenía alguien enfrente y no se diera cuenta de que estaba hablando con Superman. Entonces necesitaba, y de hecho es un punto muy gracioso el que menciona que ya ni siquiera era una explicación para los fans, o sea, era como yo necesito para mí mismo, para yo no sentirme ridículo, que esto tenga un contexto y entonces afortunadamente pues tuvo la oportunidad de encontrar la respuesta dentro de los cómics y usarla en la película. Ahora, no sabemos si el concepto se va a explicar a detalle o no, pero realmente creo que es lo menos importante, ¿eh? O sea, Ujú. no siento que se le vaya a dar mucho énfasis a todos estos poderes extraños que tenía. No, y si nos dejamos llevar por lo que. De dónde viene la pregunta, porque eh, se me olvida el nombre ahora, pero es de comicbook.com, que viene la pregunta específicamente. Él hace la introducción como que, diache, hiciste la introducción de los hipnoglases. O sea, tiene que ser que en la película hay una explicación a ellos. O sea, que sí se habla directamente. No es como que está por ahí suelto, que lo mencionó Gon por mencionarlo, sino que pareciese ser que dentro de la película está la explicación. Y si está ahí, pues aplauso y maravilloso. Espero que lo hayan hecho bien. Eso espero yo. Sí, realmente, fíjate, yo voy a ser sincero, me está gustando lo que estoy viendo de Superman, pero debo confesarte que hay algo que no me está gustando del todo y ya tú me dirás qué opinas. Y es el hecho de que siento que el panorama general, Gon lo está improvisando un poco. ¿Y a qué me refiero? Es evidente que él tiene claro cuál es el capítulo uno y hacia dónde quiere llegar con este capítulo de monstruos y dioses, me parece que se llama, ¿no? Em, Sí, sí. pero a lo que voy es que con los proyectos, él dice, yo no puedo aprobar un proyecto si no es un buen guión. Estoy totalmente de acuerdo, esa es una postura muy inteligente, pero el problema aquí es que dice, si una película o una serie tiene un buen guión, pues entonces lo adelantamos, lo metemos y listo. Y según él, eso es lo que pasó con perdón, con Supergirl. Él dice que ni siquiera estaba pensado para hacer el segundo proyecto, pero Ana Nogueira escribió un guión tan bueno
que él dijo, pues adelante. Entonces me preocupa un poco justamente por este orden que está llevando y por lo caótico que se ve, porque es Superman, Peacemaker temporada 2, Supergirl, y luego viene Clayface en septiembre del 2026. Y yo insisto, sé a dónde, o bueno, más bien él sabe a dónde quiere llegar, ¿no? Pero el hecho de que en lugar de tener como un calendario muy específico, vaya como parchando y aquí pongo este proyecto y aquí pongo este proyecto, me parece que puede llegar a ser caótico en el futuro. No sé qué opinas. Sí, o sea, como tú dices, yo creo que está genial la idea de que vamos a darle prioridad a eso que parece estar bien hecho, a eso que realmente está apuntando a ser un éxito, a eso que está gustando, a eso que se ve bien hecho. Me parece bien esa dinámica y esa línea de pensamiento. Sin embargo, también comparto tu preocupación. O sea, si le damos prioridad a todo eso que está bien hecho, que después realmente todo debería trabajar bajo un estándar y deberíamos entonces mejor irnos a que todo cumpla con eso. Y para poder tener mejor un orden, ¿no? Porque si nos podemos adelantar proyecto aquí, proyecto allá, entonces haz cuál es el final, hacia dónde nos dirigimos. Porque entonces Superman, por ejemplo, me puede presentar algo, Creatures Commando, que si mal no recuerdo, pertenece a este mismo universo. Así que todo lo que ya me haya presentado Creature Commandos, si realmente no está ligado o pasó después de lo que está pasando en Superman y cosas así, Peacemaker, temporada 2 ahora, que si Clayface, ¿dónde va cayendo cada una de estas cosas y cómo se van conectando entre sí? Yo creo que eso pues puede provocar un problema. Puede ser, yo sé que, por ejemplo, en Marvel han tenido la situación de que pues simplemente todo sí ha querido seguir un patrón y pues ha tenido sus altas y sus bajas, pero yo creo que si él tiene la mentalidad de, de priorizar todo proyecto que esté bien escrito, que esté bien hecho, pues más que priorizar, sin que sea la meta de que todo proyecto deba cumplir con esto y así llevar mejor una línea. Eso es lo que yo creo. Y fíjate, como un poquito cerrando este tema, yo siento que de hecho los problemas en este aspecto que te digo ya los ha empezado a reflejar. Y te pongo el ejemplo más claro. En Creature Commandos, el doctor Phosphorus, me parece que se llama el que se prende, habla de que su combate con Batman ocurrió, si no me equivoco, 14 años antes. O sea, él deja claro que Batman lleva activo 14 años en el DCU. Y eso lo deja claro, pero además es algo muy específico. Y en una reciente entrevista de estas de prensa, a Gunn se le pregunta esta parte de que, oye, entonces, ¿qué está pasando en este universo? Porque entonces Batman lleva activo 14 años, Superman 3, ¿cómo funciona exactamente? El tema de la edad. Y Gunn dice, no hay que creer todo lo que vimos en Creature Commandos, porque a lo mejor tenían la perspectiva un poquito alterada del tiempo y no sabían muy bien de qué estaban hablando. Y eso a mí ya me genera conflicto, porque primero se me hace una explicación como muy vaga, como muy Muy de improvisada. excusa, muy Claro, eh, claro, muy de excusa. cubrirnos la espalda. Y segundo, porque, insisto, o sea, es un reflejo de que como vas estrenando proyectos dependiendo de su guión, no tienes muy claro exactamente a dónde vas. Y además, lo que dijimos la semana pasada, están metidos en un problema con The Brave and the Bold, porque en teoría es una de las prioridades, pero ya no te da tiempo para hacerla en 2026 y 2027 ya está ocupado. Entonces, este tema de Batman está causando muchos problemas y creo que a nivel narrativo podría ser problemático. Sí, sí, definitivamente, definitivamente. Y nuevamente, para mí es más una excusa que nada. Vamos a salvarnos la espalda por si de momento se presenta un conflicto. Eso sería usar esa excusa para todo. Ah, no, él mencionó años. No, eso es que está loco. O sea, eso es que está... Sí, sí. O sea, Literalmente dijo algo así como que, no, es que pues obviamente estaba mal, entonces no medía bien el tiempo. Y dices, no me funciona, perdón. sí, no, 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 de verdad que no. Bueno, cerrando el tema, vamos a movernos para Helio. Helio, la más reciente producción de Disney y Pixar, está
está batallando y ya yo no veo que vaya a... Ahora sí que sí, yo no veo una recuperación milagrosa por ningún lugar para ella. Ya yo la diría que pues ha sido un fracaso total en taquilla. Pero ha surgido noticia, información sobre cómo era la primera versión de este film y hacia dónde llevaba. Y pues aparente ser que lo que iba a estrenar, pues posiblemente hubiese provocado un desastre aún peor de lo que tuvimos con esta. Pero tú tienes los detalles, cuéntalo. Bueno, sí, y lo dices perfecto, ¿eh? Porque de hecho, esta información la da de Hollywood Reporter y en el medio también se hace una pequeña broma diciendo como si creíste que la película no era buena o no te gustó, tranquilo porque pudo haber sido incluso más desastroso para Pixar. Y bueno, la realidad es que, como muchos ya sabrán, esta película fue anunciada hace muchos años. En teoría iba a estrenarse, de hecho, creo que en 2022, 2023, pero bueno, sufrió una reestructuración creativa. En un primer momento, Disney y Pixar jamás, más bien no quisieron hablar en ese momento sobre qué había provocado la reestructuración. Pero, de acuerdo con algunos insiders de este medio que les mencioné anteriormente, esta reestructuración fue resultado de que la historia, al menos a ojos de Pixar, a ojos de empresa, era sumamente caótica. ¿Pero por qué? Bueno, de acuerdo con lo que dicen las fuentes de este medio, la película no se iba a centrar tanto como en un tema del espacio, los aliens, sino que más bien iba a ser una película protagonizada por Helio, que iba a ser un personaje queer, eh, que iba a centrarse en él y en su viaje personal para salir del closet a sus 11 años. Además de esto, se dice que pues era una versión un poquito más extraña en el sentido en el que el director original, Adrián Molina, intentaba reflejar como su identidad y muchas de sus ideologías. Entonces plasmaba ahí mucho tema ideología de género, todo este tema de identidad, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, la historia como tal, digamos, evidentemente no tienen nada de malo por el contexto homosexual, ni muchísimo menos, sino más bien la reestructuración fue provocada por dos eventos principales. De acuerdo con el medio, cuando Adrián presentó esta película a los ejecutivos de Pixar, ellos dijeron, ok, esto no está funcionando, pero podemos hacerlo funcionar. Y le dieron algunos consejos, una retroalimentación de, oye, puedes agregar esto, puedes quitar esto, démosle mayor foco a esto. Y de acuerdo con el medio, el director se enojó, el director se molestó muchísimo y dijo que se había sentido herido por las palabras que le habían dicho desde el estudio y presentó una renuncia diciendo que él no pensaba continuar con el proyecto porque le habían faltado al respeto. Eh, en un intento a lo mejor por arreglar las cosas, Pixar le dice, oye, vamos a presentar mejor la película a un público de prueba, ¿qué te parece? Molina dice, adelante, yo sé que les va a encantar. La presentan, hacen esta sesión de, bueno, ya acabó la película, esto es Helio, bla, bla, bla. Ahora una pregunta, ¿quién pagaría por ver esta película? Y ni una sola persona levantó la mano. De acuerdo con lo que se dice, este fue el momento en el que Pixar y los ejecutivos y todos dijeron, ok, aceptemos la renuncia de Molina y por más caro que sea, hay que reestructurar esto. Y ahí fue cuando se da esta salida de él como tan agresiva y contratan a las dos directoras, que tengo sus nombres por acá, que son Domi Shi y Madeline Sharafian, quienes se hacen cargo de este proyecto y lo toman y pues de acuerdo con lo que se dice y lo que vemos, hicieron lo que pudieron con lo que se les dio y con lo que quedaba de Helio, porque realmente ya no tenían mucho que hacer en esas alturas. Eh, Mira, yo creo que pues
Disney tomó la mejor decisión que tenía entre manos. Al fin y al cabo esto es negocio. O sea, algo que la gente tiene que entender es que esto es negocio. Y si una película no te va a vender, simplemente tú, tú lo haces. O cambias lo que tengas que cambiar. Eh, y yo creo que Disney ya ha aprendido de intentos anteriores. Eh, y, ¿verdad? Y quiero llevar esto con mucho cuidado y con mucha delicadeza. Pero hay que tomar en cuenta un gran público que es el público norteamericano. El público norteamericano, sobre todo cuando se trata de pues, películas para niños y demás, es muy conservador. Los Estados Unidos es muy conservador, aunque el mundo entero tenga una perspectiva distinta. Estados Unidos es muy conservador. Y el tú meramente acercar tan siquiera alguito que tenga que ver o qué sé yo, así con descubrir tu identidad, con una persona de la comunidad, LGBTQ, whatever, eso crea una alarma. Y recuerda, estos son los que te están dejando el dinero. Ya con Lightyear tuvimos, yo creo que fue un beso, ¿verdad? Algo así, Ujú. no recuerdo bien. Y eso, pues ya vimos el resultado. A mí Lightyear me gustó la película, estuvo chévere. Pero eso provocó todo una cancelación, publicaciones por todos lados, y que provocó la taquilla fue. Y Helio, antes de estrenarse, ya se venía hablando de esto. O sea, la gente que estuvo ahí en esa prueba se encargó de esparcir la voz y que llegara sobre todo a estos grupos conservadores, que se encargaron de muy bien hacer toda una campaña de que mira, Helio tiene esto, Helio es lo otro, toma, toma, toma. Aunque al fin y al cabo la película que tenemos hoy por hoy no es nada de eso, no tiene ningún solo elemento relacionado a lo que era esa versión original. Sin embargo, nuevamente lo digo, Disney está viendo últimamente y ya lo han declarado y lo han dejado, lo han dicho públicamente, que toda esta cuestión de ideología de género, que si asuntos políticos, bla, 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 ellos lo descartan y lo han descartado totalmente de lo que son principalmente sus producciones dirigidas a la familia y a niños. ¿Por qué? Nuevamente, yo sé que suena raro, yo sé que hay gente que va a estar como que, no, tú estás hablando un disparate. No, Estados Unidos realmente es un país muy conservador. Muy conservador. Además de conservador, hay un montón de homofóbicos, hay un montón de racistas que también lo hay por ahí. Pero fuera de eso, hay mucho público conservador. Y ya las compañías han visto de que no tienen break. Y diciéndolo así mismo, junio, que terminó ayer, pues por los últimos años lo conocemos como el mes del orgullo gay, el Pride Month. Si te fijas, este año fueron muy, pero que muy pocas las compañías que se expresaron o que cambiaron su loguito en las redes sociales. ¿Por qué? Porque todo es un negocio. Han visto de que nuevamente, aunque usted no lo crea, sí es así. Estados Unidos es un lugar muy conservador, además de también un sitio donde hay mucha homofobia y racismo. Pero nuevamente, aunque parezca duro, feo, whatever, business is business. Y ellos lo que buscan son los verdes. Y por eso van a tomar cualquier decisión que tenga que ver con esto.
No porque le importen sus hijos. O sea, eso téngalo claro. A ellos no le importan sus hijos. A ellos le importan los verdes que usted tenga en su bolsillo. Y cierro paréntesis. No, y me parece y que lo dices muy acertado porque el mismo medio lo señala, o sea, y los ejecutivos vieron la película y dijeron, va, es pasable. El momento en el que aceptaron la renuncia de Molina fue cuando el público dijo que no pagaría por ver esa película. Y en el momento en el que alguien se metió con sus billeteras y alguien amenazó sus ganancias, dijeron, sí, por ahí no paso. O sea, se acabó, que te vaya bien, muchas gracias. Y es entendible, ¿eh? Y como tú dices, y mencionaste el ejemplo perfecto, Lightyear lo vimos. El beso tuvo que ser censurado no solamente en otros países para que la película pudiera estrenarse. En algunos estados se proyectaba, estados de justo de Estados Unidos, se proyectaba una versión censurada sin el beso. Entonces, desde ese momento te das cuenta de por dónde está la situación. Y sí, al final, si ellos se dan cuenta de que no están generando dinero, no van a arriesgarse. Y aún así, o sea, con estos resultados según la taquilla actual, Helio ha generado $72 millones. Una película que para ser rentable debía generar 375. Y no los va a Y hacer, no obvio, los va a hacer, no los va a no, hacer no, ya. no, no, Ya no, perdió, no. no hay manera. Y ojo, estamos viendo las cifras, perdió 300 millones. Perdió 300 millones. Y ojo, estamos, digamos, no perdió 75 porque el presupuesto fue de 150. Tenía que hacer 375 para ser rentable o un éxito. Pero lo que voy con esta pérdida de los 300 millones es que es una película que no debió costar eso. Costó esto porque literalmente de la cinta original tuvieron que quitar todo y empezarla a desarrollar de cero. Y esto evidentemente se traduce en más sueldos de animadores, mayor tiempo de pago de servidores, mayor tiempo de esto, mayor tiempo del otro. Es evidente que se iba a gastar una cantidad de dinero absurda. $175 millones para una película es un presupuesto muy alto considerando que es una película animada y que tampoco iba a ser una película súper ambiciosa de Pixar. Pero esa es la realidad, o Esa es la sea, tuvo realidad. ese presupuesto Ujú. porque el director no dio margen de maniobra. Eh, Lamentablemente, Helio, como tú dices, no va a conseguir ni de chiste esa cantidad de dinero, pero bueno, esperemos que justo Pixar haya aprendido un poco de toda esta situación y a partir de ahora su forma de actuar con los proyectos sea distinta. Oh, también quiero añadir algo. Y aquí es donde aquí es donde me van a funar bien duro. Quiero añadir, si el director quería proyectar, ¿verdad? Dar esta versión de él y, ¿verdad? Yo desconozco cuál sea su preferencia o demás. Lo desconozco Es gay. completamente. ¿Es gay? Sí, sí, Ok. de hecho, por eso decían Pues, que él quería mostrar eso. pues, Ajá. pues, exacto. O sea, debemos de aprender esto. O sea, cuando a mí me dan un consejo o me dicen algo, no están atentando contra mí. O sea, se me está dando un consejo para que yo mejore algo, porque puede ser un mejor lugar. Pero sentirse atacado, no, me sentí atacado, me sentí ofendido, me voy, bla, bla, bla. No, con todo respeto, suena ridiculez. O sea, él podía coger la nota, ok, no gustó, ok, vamos a hacer algo, por aquí, por allá. Y quizás, se ahorraban algún dinero. Pero vivimos en un mundo donde tenemos que ser complacientes con todo el mundo. Y donde los consejos se toman como regaño. Y no puede ser así. Y eso es un problema que tenemos. Y que además, o sea, lo voy a decir, obviamente sin haber estado presente en esa conversación y todo eso, pero eres un profesional de la industria. O sea, me refiero, es evidente que no se están metiendo contigo a nivel personal. Es evidente que los comentarios que te está haciendo el jefe de una compañía no te los está haciendo porque te odie o porque odie tu ideología o porque el conflicto sea personal. Te los está haciendo porque él quiere ganar dinero y quiere que tú ganes dinero con lo que estás haciendo. Entonces, habérselo tomado tan personal.
Y haber hecho esto que te digo que el medio señala que declaró y que en esa misma reunión dijo, me siento herido por lo que me dijeron. Haber hecho esto creo que no tiene sentido. Creo que si ya no quería formar parte del proyecto porque le cambiaron la idea, pues incluso tomas una postura más madura, ¿no? Te acercas y dices, oye, ¿sabes qué? Quedamos en esto o acordamos esto, no lo estás cumpliendo, ¿qué te parece si separamos caminos y listo? Y en lugar de eso, como hacer todo este tema de es que estás atentando contra mí de forma personal, me siento herido y me voy y despídeme y córreme porque ya no quiero estar aquí. Eso me parece un poco inmaduro. Sí, sí, o sea, de verdad, ya debemos de ponerle un detente a eso. O sea, yo sé que mucha gente de esta comunidad vive diariamente desprecios, ataques y demás, pero también vivir todo el tiempo en una defensiva de que todo es un ataque. That's not good, brother. No, no es bueno, no es bueno. Y sobre todo, como tú dices, eres un profesional. Tú has pasado por esto ya 20.000 veces. O sea, tú sabes cómo funciona la industria. Come on, un poco más de sentido común. Pero moviéndonos de él y hablando más de taquilla, que ya nos estamos quedando sin tiempo. Otro estreno que ese ya desde mañana está por los cines alrededor de Latinoamérica, Jurassic World Rebirth. Hay ya estimaciones de lo que puede ser ese primer fin de semana en la taquilla mundial. Cuéntame los datos para analizarlos rapidito. Bueno, recordemos que hace unas semanas, varios medios sacaron la noticia de que la película estaba prevista para ganar 125 millones aproximadamente a nivel local. Y hoy Deadline saca un artículo en el que menciona que, bueno, esta película y esta franquicia parecen estar vivas y listas para pelear porque de acuerdo con la estimación, la película podría lograr en total, en su primer fin de semana, unos 260 millones de dólares. Esto es una cantidad enorme de dinero, sobre todo considerando el mercado, pero bueno, es importante considerar algunos datos. La película como tal tuvo un presupuesto de 180 millones de dólares y se supone que, de acuerdo con The Hollywood Reporter, con el tema del marketing aumentó a 330 millones, lo que quiere decir que para ser rentable la película necesita 825 millones. Esta apertura es muy buena, es muy decente, la verdad parece que podría conseguirlo, pero habrá que ver cómo funciona, sobre todo porque la siguiente semana es Superman y dentro de tres, si no me equivoco, es Fantastic Four. Se viene guerra campal y nosotros llevamos literalmente meses hablando de esto. Llevamos meses hablando y lo dijimos. Aquí todo va a recaer en cómo tú arranques. Ujú. Los 200 y pico millones son muy buenos. O sea, son muy buenos. Son muy buenos. Pero ¿cuán fácil se va a hacer en una semana? Estamos hablando de un fin de semana, pero tener en consideración que este fin de semana, no sé todavía si cuentan lunes en este caso, porque viernes es feriado en Estados Unidos. Que eso es algo también a analizar. Porque si no, todavía tienes un margen ahí de 2 días más. Porque ya miércoles Superman entra a la ecuación. Y con Superman en la ecuación, la cosa va a estar difícil. Y como tú dices, ahí entonces van a tener el break de que Superman y Jurassic van a estar ahí batiéndose entre ellas para en las próximas 3 semanas que llega Fantastic Four. Que lo pueden hacer, ya lo hemos visto, vimos Oppenheimer, vimos Barbie hace unos años, es muy posible, lo pueden lograr, pero todo va a recaer en cómo estrene, que pues estos números están bastante bien, están chéveres, y cómo sea el word of mouth, el boca a boca, Sí. cómo la demás gente va convenciéndose de que, mira, sí, sigue siendo una franquicia a la cual nos encanta, que no importa los críticos llevan matando a Jurassic, Jurassic World, Jurassic Park por un montón de tiempo en Rotten Tomatoes y como siempre, como quiera, siempre se respalda estas películas, sobre todo China se desborda por los monstruos y demás.
Pero sí, hay que verlo, hay que verlo. Yo creo, sigo creyendo que hay espacio. Sigo creyendo desde hace unos meses, hay espacio para que puedan hacerlo, porque sobre todo, como dije, ya lo vimos con Oppenheimer, ya lo vimos con Barbie. Sí, yo creo que podría lograrlo. No sé cómo tú lo veas. Sí, y además consideremos que no es una película que llama la atención, porque, por ejemplo, desde mi punto de vista, Dominion y Fallen Kingdom, que fueron las dos anteriores, no llamaban tantísimo la atención a nivel historia y terminaron generando, me parece que 1.3 billones de dólares y su presupuesto fue de 450 por ahí. Entonces, en ese sentido, creo que esta película va bien, está tranquila, puede generar ganancia. Hasta ahora Universal no ha anunciado una secuela. Creo que están esperando un poquito a ver si es capaz de competir con los gigantes todavía. Claro. Pero esperemos que así sea. Sí, o sea, esta la batalla verdadera. Ver cómo se va a los puños el tiranosaurio Rex mutado contra Contra Kal-El. Scarlett Johansson. Bueno, Scarlett Johansson también. Pero sí, yo creo que puede lograrlo. Creo que es posible. Creo que se puede lograr. Y como mencionas, estas dos películas anteriores no creo que había un hype tanto y les fue muy bien. Sobre todo Dominion. Yo quiero mencionar Dominion porque Dominion se estrena en un momento histórico que todavía estamos pasando por la pandemia o saliendo de ella. So, era un momento muy difícil, históricamente era un momento muy difícil para ir a los cines y demás, y terminó sacando lo que sacó. Que también puede ser por el hambre de que había de la gente ir a ver entretenimiento y demás, pero la gente no hubiese ido a ver algo que no le llamase la atención. Y los dinosaurios es algo que ya está con nosotros y la gente, sea como sea, va a ir a verlo y va a ir a respaldarlo. Pero nada, llegamos a este final. Estrenos para esta semana, como siempre, tratando de hacer ese cierre ahí. Pues el estreno grande en salas de cine, pues es Jurassic World Rebirth. En Netflix llega mañana también, 2 de julio, The Old Guard 2. También el 3 de julio, la segunda temporada de Satman. Y mañana también en Prime Video estrena la película de Idris Elba y John Cena, Head of State. Y eso yo creo que son los estrenos como que más grandes que tenemos por ahí. Y rápidamente, Ironheart, que acaba Ah, hoy. Probablemente ya cuando hayan visto este episodio ya esté sí, disponible, pero bueno, no olviden a Ironheart, por favor. sí. Y no olviden sintonizar nuestra última reseña de la serie, que seguramente va a ser muy divertida. Anthony Vega con ustedes, Yael López, como siempre, gracias por haber estado conectado. Deja tu like, comparte este video, comenta, únete a la conversación y no olvides suscribirte. Será pues hasta la próxima.